grupo número uno por colaborar. Entonces quisiera ver qué es lo que hicieron, ¿no? ¿Podrían explicarlo? Bueno, nosotros somos el grupo número uno. Estamos conformados por Cristian Galvez, Tony Escorantes, Rodrigo Figueroa, y, ahorita voy, primero que estamos teniendo problemas aquí con un padrino. Espera, me dan un segundito. Solo Ya. necesito que vayan al grano, ¿no? Que Ok, no, expongan. perfecto, ingeniero, disculpe, pero teníamos un problema aquí con un padrino. Yo estaba en la escuela. Ok, después comenzaríamos contando sobre la cartografía temática. Comencemos Eh, la línea de tiempo. Disculpa, Rodrigo, ¿podrías ampliar? Porque No, mis silbines ya casi que no alumbran, ¿verdad? Es por la edad. no, Entonces, no, no, ya no lo están. ya no Miramontes, Ok, ¿verdad? Entonces, ahí entonces, ya voy bien, un poco mejor. ya Gracias, mira gracias. mucho mejor. Ok, sí, ahí estamos bien. Ok, entonces aquí sería, mi compañera va a empezar hablando sobre la cartografía topográfica. Buenos días, Miguel. Vamos a empezar con un poco de la historia de la cartografía, la cual empezó en el siglo IV antes de Cristo por Anaximandro de Mileto, quien fue un filósofo y geógrafo de la antigua Grecia, el cual se encargó de realizar el primer mapa, pero hasta el día de hoy ya no hay partes de ese, fue perdido por el paso del tiempo. Contamos con el siglo II antes de Cristo, el cual un matemático y astrónomo logró calcular el diámetro de la Tierra por la medición de un meridiano, lo que construyó la base de la cartografía griega. Me imagino que nuestro compañero está teniendo problemas. Veo, ¿no? Pues sigamos ahí, no hay cuidado. O sea, eh, yo sé que todos queremos participar, pero sería bueno ir adelantando para aprovechar el tiempo, ¿no? Sí, por favor. Ok, entonces después seguiríamos con el siglo II antes de Cristo. Eratóstenes, que es considerado el padre de la geografía, dio matemáticamente un arco de la superficie terrestre y logró estimar su circunferencia. Es considerado el padre de la geografía, ya que él, perdón, padre de la cartografía, ya que él vino y estimó la circunferencia de la Tierra y es considerado Eh, un dios, por decirlo así, en la cartografía, ya que él fue el primero en estimar esto, ya que muchas personas adelante van a venir y van a lograr estimar, pero Eratóstenes fue el principal. Después del siglo XV, Rodrigo, disculpa, voy comenta. a corregir allí, ¿verdad? Sí, disculpa. Realmente el padre de la cartografía en ese caso es Claudito Ptolomeo, ¿sí? Eratóstenes, lo relevante que hizo fue es calcular ese arco, ¿no? Que actualmente pues, va variando como 70 kilómetros con los cálculos actuales. Pero realmente el padre de la cartografía moderna el padre de la cartografía en esta parte de los griegos es Claudito Ptolomeo. Y Eratóstenes, pues, da ese aporte nada más. Sí, disculpa, seguí exponiendo. No, perdone, me confundí, lo lamento por los nervios, disculpen. Después, en el siglo XV, surgen varios descubrimientos geográficos y exploraciones, también grandes avances en matemáticas, geometría y astronomía. En el siglo XV, pues, no surge un personaje importante a destacar, solo fueron aportes por varias personas. Después, en el siglo XVI, mi compañero Donny nos comentará. Perdón, no podía quedar el micrófono. En el siglo XVI los impulsores de la cartografía que más podemos mencionar son Nicolás Copérnico, que es un astrónomo, Abraham Ortelius, que es cartógrafo del primer atlas mundial, Gerard Mercator, que desarrolla las proyecciones cartográficas, y Galileo Galilei, que también es astrónomo y además es el inventor del telescopio. Pero
En el punto siguiente tenemos el auge de la cartografía y la topografía en la escuela francesa, que se orienta al mejoramiento del sistema de medición de distancias, la determinación de la circunferencia total de la Tierra, la confección de la Carta Reguladora de Francia, y se establecen algunas normas que ayudan en la cartografía. Perfecto. Después, discúlpeme, Donny, si puedes continuar, por favor. Disculpe, ingeniero, pero estoy teniendo muchos problemas de conexión ahorita, entonces le voy a dejar si puede compartir los restaurantes, que estoy teniendo muchos problemas. Donny, si me puedes ayudar a compartir, es que aquí en la clase donde estoy teniendo problemas con la comunicación con mis compañeros. Sí, ahorita. Dame chance. El grupo número 2 tiene ahí su presentación, puede compartir. Bueno, ahí viene. No sé si ya se ve ahí. Dale. Si es que se me traba, permítanme. Sí se ve, ¿no? Sí. Ok. Entonces, tocarían lo que es la cartografía temática y mis compañeros van a continuar con esto. En la cartografía temática en el siglo VI y en el siglo II antes de Cristo, fue la realización de los primeros mapas, los límites de los imperios que cobraron impuestos, las rutas comerciales y el desplazamiento de los ejércitos. En el siglo II después de Cristo, hicieron cartas náuticas que representaban las costas de distancias y los vientos. Podría bajar. En el siglo IV se hicieron las cartas Peutinger, representaban ciudades, albergues, centros de peregrinaje hacia Roma. Y en el siglo VI fue el esplendor de las cartas náuticas. En el siglo VI, los conflictos entre España, Portugal, en cuestión de la definición de una delimitación, hizo que, gracias a esto, es que se formó un meridiano en el cual actualmente se utilizan como referencia para las cartas náuticas. Y después de todo eso, en el siglo XVIII, ya empezó con un gran progreso en la cartografía, con símbolos, localizaciones y extensiones, hasta llegar a lo que estamos hoy en día. Ok. Muchas gracias. Buen trabajo. Se esforzaron y esmeraron pues, en buscar información. Ahora les pregunto, no solo al grupo que expuso, sino a la general, ahí hay un vacío de información, ¿no? O sea, si ustedes pueden observar, en el siglo, digamos, estamos hablando un poco en la topografía, digamos, en la cartografía topográfica. Del siglo IV, pues, o al siglo XV no hay adelantos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué creen ustedes que sucede esa parte, que no hay ese tipo de descubrimientos? Sí, Melanie. Según lo que yo investigué fue porque la Biblia y la religión católica les dio como un stop, porque les dijo que ellos están estableciendo puntos que
no, por ejemplo, que en la Tierra no era el centro del universo, entonces como la religión no está de acuerdo con eso, les dijo que ya no siguieran investigando. Ya, sí. Fue la época de la Inquisición, ¿verdad? Sí, esa fue una época del oscurantismo a nivel internacional, se conoce en el medio científico, debido a que no hubieron adelantos, no solo en la cartografía, sino en la mayoría de las ciencias, ¿ya? Sí. Pues liderada por la Iglesia Católica, espero no herir susceptibilidad, ¿no? Pero eso fue lo que ocurrió y que fue hasta el año, eh, fue hasta el año, al siglo XV, ¿verdad? Que empieza a resurgir después de esa parte, ¿verdad? ¿Sí? En el siglo XV, como ustedes pueden observar ahí, digamos 14, 15, empieza el resurgimiento de todo el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el siglo XV respecto a la cuestión de la cartografía? ¿Qué sucede? Bueno, en especial en nuestro continente, ¿qué pasó con respecto a ese siglo Pues nos vinieron a invadir, si no estoy mal. a invadir? Dice, ¿por qué? Más o menos, ¿en qué año fue eso? ¿O en qué año fue? ¿Y quién fue el personaje trascendente en esa parte de la historia? No está ahí, ¿verdad? Pero eso ustedes lo saben desde primaria, pues, ¿verdad? Sí. Recuérdese, remember. Y pues, Levante la mano, pues, mucha. Sí, Jorge González. Eh, Creo que cuando descubrieron América fue en 1492. Ajá. Mucha, de todos los años que he dado toda esta cuestión, felicidades a Jorge, mucha. Ese puso atención en las clases de historia, creo yo, ¿verdad? O geografía, no sé. Sí, ¿verdad? Un 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, pues a bordo de las Calaveras, fue el que estaba en el mástil mayor y pudo decir tierra, tierra, ¿verdad? Y Cristóbal Colón, pues agradeció esas palabras porque ya lo iban a linchar, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge la cartografía porque empiezan a realizar mapas del nuevo continente. Entonces viene esa revolución de la cartografía, ¿no? ¿Sí? Ustedes mencionaron a Nicolás Copérnico, dice astrónomo, ¿verdad? O astrólogo, ¿ves? Entonces, Copérnico, ¿qué fue lo que hizo? Sí, Josué España. pues yo lo que yo investigué, pues su aporte fue que hizo trabajos a escala y encontró la forma de la Tierra con su teoría del heliocentrismo, si no estoy mal. Ok, ¿y a qué se refiere la teoría del heliocentrismo? Que la Tierra gira alrededor del Sol, creo yo. Ok, sí. Esa teoría, no solo sí, Rodrigo, ¿ibas a aportar algo? Y además de eso, ayudó a realizar el calendario gregoriano y cambió la teoría de la gravedad, que luego más tarde Newton la reemplazaría ya por la Ok, formal formal. sí. A pesar de que Nicolai estaba dentro de la Inquisición, pues él da su teoría, pues es un cuate de origen flamenco, de Países Bajos, es lo que hoy pues nosotros conocemos como Holanda. Eh, Él formula esa ley que no solo la Tierra gira alrededor del Sol, sino también los planetas, que era contrario a lo que era lo que comentaba en ese entonces de que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Sí. Por la creencia que como observaban que la Luna giraba alrededor de la Tierra, entonces decían que todos los planetas, incluso hasta el Sol, giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces viene Galileo Galilei. ¿Y qué fue lo que hizo Galileo Galilei en este sentido?
Sí, Josué España, Pues que inventó el microscopio, el telescopio. el telescopio. Ajá, Sí, el telescopio, sí, el telescopio, ajá. sí, ¿qué más? A través de inventar el telescopio, ¿qué, qué fue lo que dijo o qué trascendente fue este Galileo Galilei? Referente a la historia, ¿no? Incluso creo que hay caricaturas sobre eso, ¿verdad? Bueno, desde mi época miraba eso, pero hoy miran esas babosas de anime, caricaturas más feas, pero bueno, a ustedes les gusta esa onda, pero sin sentido, pero entonces, ¿alguien sabe qué es lo que hizo Galileo? ¿Qué dijo Galileo Galilei? ¿Qué le pasó? ¿Con quién se agarró? Sí, Diego Martínez. Aportó la ley del movimiento, la primera ley del movimiento. Ajá. ¿En qué sentido? En la creación del péndulo. Ya, Byron López. Gracias. Creo que él tuvo problemas con la Iglesia Católica. Creo que Ajá. él era uno de los que iba a terminar ahí sí que linchado por la Iglesia Católica en ese tiempo, porque él empezó a proponer sus teorías sobre física y la astronomía, creo. Ajá, sí, sí. Y Sí, por eso lo tuvo clavos con la relevante. Iglesia Católica. Gracias, Byron, ¿verdad? Sí. Entonces, porque inventó el telescopio, él pudo darse cuenta y agarró los escritos de Copérnico. Entonces, él reafirmó la teoría de Copérnico, ¿no? Entonces, diciendo de que pues, la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, y entonces vino, pues, porque tenía cuello, o sea, era una familia, pues, de alta alcurnia, para librarlo de esa cosa de linchamiento, ¿no? De la Inquisición, lo que le proponen es que desmienta ante la Iglesia Católica lo que él dijo. Y pues es lo que él llegó ahí con el Papa y dijo, pues, está bien, pues, que ellos tenían razón, ¿verdad? Pero a pesar de eso, cuando terminó el juicio, más sin embargo, gira. Entonces, esa afirmación, ¿verdad? Porque también creía en este tiempo que la Tierra no era redonda, sino que era plana, pues, ¿verdad? Entonces, lo llevaron en lugar de hacerle eso, pues, lo metieron al calabozo de la Torre Mayor, ¿no? Del palacio. Entonces, son cosas trascendentes, jóvenes, eh, que ustedes deben de, digamos, ir acoplando a esta parte de la historia de la cartografía, ¿no? ¿Sí? Otro elemento muy importante es Gerard Mercator, ¿sí? Es Gerard Mercator, que es el padre de la cartografía moderna, ¿no? ¿Sí? Entonces ya vamos viendo, el primer padre de la cartografía es, en la parte griega, es Claudito Ptolomeo, y el padre de la cartografía moderna es Gerard Mercator, porque él empieza a generar una serie de cálculos matemáticos en el cual propone un sistema de medidas, ¿no? Que transforma las medidas angulares a medidas planas. Eso lo vamos a ver posteriormente en esta semana que viene, ¿sí? Entonces, la proyección de Mercator es la que prevalece hasta en estos momentos. ¿Sí, Escocia? ¿Quién dijo que era el padre de la cartografía moderna? Es Gerard Mercator, Gerardo Mercator, uno le dicen Gerardo, ¿verdad? Otro es Gerard, ¿verdad? O Gerard Mercator, ¿no? ¿Sí? Ese es el padre de la cartografía moderna. El padre de la cartografía es Claudito Ptolomeo porque él estableció las bases en las cuales hasta el momento se rige la cartografía, ¿no? ¿Sí? Ya. Pone estándares para formar leyendas, cómo hay que dibujar los mapas. También él realizó alrededor de unas 300 proyecciones, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver posteriormente qué es una proyección cartográfica. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o un aporte más a lo que acabamos de pues, comentar y discutir aquí ahorita? ¿Alguien tiene dudas? Sí, Sergio.
¿A qué se refiere, ingeniero, cuando dice que Abraham Ortelius fue el primer atlas mundial? Ya. Atlas dice un cuate, ¿va? Atlas es un conjunto de mapas de varios temas específicos, ¿verdad? Ejemplo, pues, un mapa de ríos, un mapa de carreteras, un mapa de montañas, un mapa de ciudades, un mapa de... O sea, es una colección de mapas, ¿verdad? Y Abraham Ortelius lo que hizo fue una colección de mapas a nivel mundial. Fue el primero que hizo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien, Sergio? Ingeniero, muchas gracias. Josué España, ¿qué pasó? Yo tengo una duda, pero con Copérnico y Galilei, digamos, yo investigué y pues me salían que los dos eran padres de la astronomía, entonces no sé cuál es el verdadero padre de la astronomía. Hay hijos, ¿verdad? Creo que uno de los principios modernos, el padre de la astronomía es Galileo Galilei, debido a que el inventor del telescopio y pudo ver algunos fenómenos más específicos, ¿no? Sí. Copérnico, pues, aporta bastantes adelantos, ¿no? Sí. Y hay una controversia en los cuales, pues, usted puede ir leyendo un poquitico más y puede denotar cuál sería ese padre de la astronomía, ¿no? En referencias. Realmente no tengo conocimiento más que de cartografía, ¿no? ¿Sí? ¿Me se explica? Es ya más a criterio de uno, ¿sí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Le está gustando la temática, mucha? O sea, los veo así participativos, eso me llega, ¿verdad? Gracias por participar, realmente considero que es la parte operativa que ustedes, gracias por sus reacciones, ¿verdad? Hay algunos, ¿verdad?, que están ahí reaccionando y bueno, vamos a continuar con la temática. Bueno, el día de hoy vamos a pasar a la segunda unidad. Como no sé si ustedes pueden acceder a la plataforma Moodle. Y en la plataforma Moodle, ahí está el material de la segunda unidad. Son 4 presentaciones o 3 presentaciones, y ahí está la guía del texto paralelo. Como les comento, la guía del texto paralelo es como un cuaderno, ¿no? ¿Sí? En lo cual ustedes van llenando eso, es como esa guía, y eso es fundamental porque de ahí viene la evaluación parcial. Entonces, ustedes deben de tomar en cuenta los temas que van abordando en esa guía, ¿sí? Entonces, ingeniero, disculpe que le interrumpa, pero fíjese que a mí no me aparecen los cursos asignados todavía. Fíjese, ¿alguien más tiene esa dificultad? Ok. O también en el apartado de área personal aparecen los cursos. Sí, eso es lo que les iba a comentar, sí, Scorcia. No, que a mí tampoco me han agregado, pero en mi caso tengo los del año pasado y podría usar esos, pero el problema es que no puedo subir tareas. Ok, realmente en clase no vamos a tener tareas, ¿verdad? Solo evaluaciones cortas, esperemos esas evaluaciones sorpresas. Cualquier día, si usted no entra a las 6 de la mañana, al tempranito, pues no va a tener opción de esas pruebas cortas, ¿no? Sí. Entonces, yo estuve viendo, ayer fui a la ENCA y fui a CESENCA. Realmente ellos se sorprendieron de la forma como están dispuestos los cursos. Dicen que van a trabajar, pero esperemos que así sea. Al igual que ustedes, pues no me aparecían los cursos de este ciclo, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que fui, así como dijo el compañero, ir al área personal
y ver los cursos, ¿no? Pasados. Y ahí se encuentra ya los cursos, ¿no? O sea, los cursos que ustedes están llevando y yo tengo asignadas las secciones que estoy impartiendo. Entonces, yo me tuve que meter en esa parte de ahí para poder operativizar la plataforma móvil, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo que ustedes tienen que realizar para poder accesar a la parte de la plataforma, ¿no? Entonces, quisiera saber si ustedes ahorita, con esta explicación que estamos brindando y con la ayuda del compañero que también nos guió en ese sentido, puedan ingresar a la plataforma Moodle y ahí están, pues, la unidad número 2, que es la que vamos a ver ahorita. Quisiera saber si ya accesaron. Pregunta. Ya, ingeniero. Ok, bueno. Entonces, ahí a ustedes ya pueden, lo que me interesa es que miren la guía y que de acuerdo a con la guía abierta, ¿verdad? Digamos habilitada, ustedes vayan, de acuerdo al desarrollo de la clase, vayan haciendo sus anotaciones, ¿verdad? En base a esa guía. Y, pues, ir preguntando algún tipo de ¿cómo se llama? Dificultades o dudas que tengan, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la siguiente unidad. Sí, Maribel. Ingeniero, disculpe, es que fíjese que yo tengo una duda sobre la unidad 1, sobre una de las preguntas que estaba ahí que decía que qué cultura se considera que sentó las bases de la cartografía, pero fíjese que yo leí, investigué y pues no encontré algo al respecto. ¿Quién fue el que estableció las bases de la cartografía? En este caso fue Claudito Ptolomeo, como padre de la cartografía, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ingeniero, gracias. Ok, no hay cuidado. Me gusta, ¿verdad? Que esa participación sea activa y me agrada, ¿no? Y no tengan pena en preguntar, ¿no? Sí. Hay veces de que a lo mejor uno está distraído, ¿no? Y uno está conversando y no escuchó la explicación de ciertos temas, pero si ustedes tienen dudas, pues con mucho gusto lo podemos abordar en la clase. Si ustedes tienen dificultades y son de los cuates que son tímidos, ¿verdad? Y todo lo hacen así bajo, entonces también está la opción del anonimato, pues, ¿verdad? Eso es a través del WhatsApp. Entonces, usted lo puede hacer siempre en los horarios establecidos, de 6:30 de la mañana a 8 de la noche, pues, ¿verdad? 8 de la noche para establecer un orden, también, pues, considerando mi sueño, ¿no? ¿Sí, Fátima? Sobre la pregunta de la compañera, en la pregunta dice cultura, no qué persona fue. En la pregunta que hizo la compañera sobre la cultura, dice, no sobre quién fue los que dio los fundamentos principales. Ah, ¿qué cultura es? Pues vamos a verla. Sí. Pues es de la cultura griega, ¿no? Es del... Vamos a leer la guía. Cuesta abrir un poco. ¿Ya? Mientras estoy abriendo los archivos, el archivo de la... No sé qué sucede con mi compu, está algo lento. Bueno. Así que cultura se considera que sentó las bases de la cartografía. En este caso fue la cultura griega, ¿no? Sí, y fue esa parte de los griegos. Si ustedes se dan cuenta, los griegos, Anaximandro, Claudito Ptolomeo y ¿cómo se llama el otro? Ah, no me recuerdo ahorita. Erástones. Erástones, Simón. Entonces, prácticamente ellos son los que forman parte esencial para la cartografía. Es increíble, ¿verdad? Que han pasado que
1500 años y todavía sus fundamentos son aplicados a la cartografía moderna, pues, ¿verdad? A la cartografía contemporánea, perdón. Entonces, esa es la cultura que se basa, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Fátima? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Otra consulta. Bueno, ahorita que estamos pasando a la siguiente unidad, quisiera preguntarles en primaria y en secundaria. En primaria, quisiera preguntarles cómo le decían a ustedes qué forma tenía la Tierra. En primaria, sí. ¿Sí, Kender? En forma de esfera. Forma de esfera, ¿verdad? Entonces le presentaban a uno una pelotita, ¿verdad? Mira, muchacha, la Tierra, y de ahí dibujaban las cuestiones y todo el asunto, ¿no? En secundaria, recién que acaban de pasar, o pues en primaria, ya en los últimos grados, ¿cómo les decían a ustedes que era la forma de la Tierra? ¿Sí, Francisco Lima? Geoide. Geoide. Ah, qué adelantados estaban, ¿verdad? ¿Alguien más levantó la mano ahí? Es que no vi. ¿Sí, mexicanos? Achatá. Otros, pues, a nosotros, pues, a mí me mantenían en esa incertidumbre. Mira, mucha, la Tierra es como una esfera, pero como que se achatá en los polos, ¿verdad? Sí, Fátima, levantó la mano, pregunta. No, iba a decir lo mismo de los compañeros, que era Ah, los como mismos, ovalada. ok. Entonces, esa forma siempre nos ha mantenido, ¿verdad? Diciendo, ¿no? Entonces, realmente la forma de la Tierra se le denomina, como dijo el compañero, geoide, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es un geoide? El que... Francisco, ¿se recuerda? ¿Sí, Fernando? Ya, sí. Ronnie Guriel. Si no estoy mal, Ajá. geoide se le denomina siempre, ya que tiene una forma muy irregular. Ok. Sí, es una forma muy irregular. Gracias, Ronnie, ¿no? Sí. Prácticamente el geoide, la forma de la Tierra se le denomina geoide, pero ese geoide no tiene forma, o sea, no tiene una forma definida regular, ¿sí? O sea, que es una forma irregular. Cuando su novio o su novia le diga, ah, venga mi geoide preferido, ¿verdad? Entonces no se sientan halagados, ¿verdad? Le estás diciendo feíto, pues, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de la Tierra, ¿no? ¿Sí? Y para el estudio de la forma de la Tierra está la geodesia, ¿sí? ¿Y qué es la geodesia? ¿Alguien sabe qué es la geodesia? Bueno, la geodesia se denomina como una ciencia, ¿verdad? Que tiene como fin principal o su principal función es definir la forma de la Tierra, ¿sí? Otro objetivo de la geodesia es que permite posicionar los puntos sobre la superficie física, ¿ya? De la Tierra. Y también otro de sus objetivos es el estudio del campo gravimétrico o el campo de gravedad que hay sobre la Tierra, ¿sí? Entonces, a través de la geodesia, pues esto determina la forma de nuestro globo terráqueo, ¿sí? ¿Y por qué la geodesia? ¿Qué onda con la forma del globo terráqueo con la fuerza de gravedad? Pues vamos a ver un video en el cual ustedes van a observar cómo interviene la fuerza de la gravedad en la forma de la Tierra, ¿sí?
Vamos aquí lo tengo. Permítame. Space, los enigmas del universo con la Agencia Espacial Europea. La gravedad es una fuerza fundamental en la naturaleza, una sujeción invisible que gobierna nuestro planeta, desde las rocas del lecho marino hasta lo que vemos en la superficie. Por eso es una referencia científica esencial. La gravedad nos da la sensación de que las cosas tienen un peso. Esa fuerza hacia abajo es la gravedad. Todos estamos sometidos a la gravedad como una atracción constante, pero si se reduce o aumenta la masa en un determinado punto geográfico, la fuerza de la gravedad fluctúa ligeramente, no mucho, pero lo suficiente para poder ser medida. Un auténtico rompecabezas para la ciencia. Diría que desde hace 20 años los científicos estamos soñando con una misión que nos aporte un mapa en alta resolución del campo gravitatorio. La gravedad puede variar en varios sentidos, puede cambiar en el tiempo por el movimiento de la masa y también de un lugar a otro. En realidad existen diferentes densidades, diferentes materiales que se reflejan en las oscilaciones de la fuerza de la gravedad del planeta. De hecho, si miramos la Tierra a través de un satélite que escanee el índice de gravedad, veríamos un planeta con una forma muy diferente, con depresiones y relieves muy regulares. 300 años después de que Isaac Newton se preguntara por qué razón caen las manzanas al suelo, estos estudiantes cerca de Trieste, en el norte de Italia, siguen estudiando este complejo fenómeno. Es un fascinante punto de partida porque aquí, debajo del suelo, existe una cueva llamada la Gruta Gigante. La falta de masa en el subsuelo hace que la fuerza de la gravedad aquí quede reducida. Dicho de otra manera, si en este lugar aparca un coche de 1 tonelada, pesará 5 gramos menos. La gruta gigante significa ausencia de masa, porque es un gran agujero debajo de nuestros pies y por eso queda alterada la gravedad. Menos rocas significa menos atracción hacia la Tierra, pero la cueva no es el único factor que altera el grado normal de gravedad en la zona. Hemos hecho 3 mediciones en media hora. Los estudiantes no comprenden por qué cambia la gravedad si no han cambiado de lugar. Pero la acción de la Luna y el Sol altera el campo de gravedad. La forma de la Tierra se estira y se encoge, se deforma según la posición de estos dos astros. El único lugar desde donde se puede obtener un mapa global del campo gravitatorio es desde el espacio, y eso es exactamente lo que hace el satélite GOES de la Agencia Espacial Europea, una visión única que ofrece a los geólogos una perspectiva inédita del interior de nuestro planeta. Gracias al análisis de datos facilitados por este satélite, especialistas como Carla Breitenburg consiguen tener una visión más completa de la estructura de la Tierra. Esta es una roca sedimentaria, con fósiles incluidos, y tiene poca densidad. Si cogemos una roca magmática, esto es un basalto, te das cuenta de que es mucho más pesada, y es típica de entornos volcánicos. La tercera roca es una roca metamórfica. Eso significa que ha sido sometida a temperaturas y presiones muy altas. La roca quedó cocinada, por decirlo de alguna manera, y eso hace que tenga incluso una densidad mayor a las anteriores. Y lo que pretendemos es detectar la presencia de este tipo de rocas en el planeta con la ayuda del satélite GOES. La información sobre la fuerza de la gravedad puede ayudar a los geólogos a detectar minerales valiosos como el hierro. También puede revelar cómo las raíces de las cordilleras penetran en las profundidades de la corteza terrestre.
La variación de espesor de la corteza va de unos 7 kilómetros en el océano, donde es más fina, a 70-75 kilómetros en las zonas con las montañas más altas, como los Andes o el Tíbet. La medición de la gravedad también puede ofrecer datos valiosísimos sobre los océanos. El agua de los océanos es atraída por la gravedad hacia las concentraciones más altas de masa en la corteza terrestre y también se mueve en función de las corrientes y las mareas. El objetivo es comprender cómo interactúan una y otra fuerza. La distribución de la masa en la Tierra, que determina nuestro campo de gravedad, es constante si se compara con la influencia de los movimientos de las corrientes oceánicas. Constante supone que duran muchos años, cientos, miles de años, mientras que las corrientes marinas fluctúan. Si, como he dicho, conocemos detalladamente el campo gravitatorio de la Tierra, podemos conocer con exactitud el efecto de estas corrientes marinas, que afectan entre 40 y 80 centímetros sobre las ondas superficiales de gravedad. Esto es lo que queremos estudiar, lo que necesitan los oceanógrafos para entender completamente los modelos climáticos. El flujo de información sobre el campo de gravedad obtenido por el satélite aterriza cerca de Roma, en el centro ESRIN de la Agencia Espacial Europea. El equipo que maneja esta información pretende conseguir datos más operativos para la comunidad científica y eso significa volar más bajo. Actualmente nos encontramos en una fase en la que estamos desplazando el satélite a una órbita lo más cercana posible a la Tierra, para conseguir una información más detallada sobre el campo de gravedad. GOES siempre ha gravitado más bajo que los satélites normales, a unos 268 kilómetros de nuestras cabezas, pero ahora se trata de bajar 30 kilómetros más. A esa altura, el satélite roza el borde exterior de nuestra atmósfera. Es una zona muy dinámica. En función de la actividad solar, a esa altitud tan relativamente baja, el aire se convierte en un elemento importante que influencia la órbita del satélite. Y por eso hemos incorporado un motor iónico a bordo de GOES que compensa la resistencia que ejerce el aire sobre el satélite. Uno de los últimos objetivos de GOES es mejorar el conocimiento creando una especie de mapa gravitatorio que mejore el geoide, la representación física de la gravedad de la Tierra. Esa extraña y teórica masa de la Tierra que ofrece el campo gravitatorio es ampliamente estudiada aquí en Potsdam, donde se encuentra la sede del Centro de Investigación Alemán de Geociencias. Desde 1995 los científicos han estado enviando satélites al espacio para medir la gravedad, pero mucho antes, desde 1892, aquí se empezó a medir la gravedad desde una sala presidida por un péndulo muy preciso y rodeado de válvulas. Cuando tenemos un péndulo que se balancea en un periodo de un segundo y una longitud de 1 metro en un lugar sometido al vacío, se puede deducir a partir de una manera muy, pero que muy precisa, el grado de la fuerza de la gravedad. Y ese ha sido el método que se ha utilizado durante casi 70 años el siglo pasado. Actualmente estamos trabajando con satélites como el de la misión GRACE, cuyas siglas significan en inglés Experimento para la Recuperación Gravitacional y Climática. Y lo que estamos viendo son cambios minúsculos en la distancia entre dos satélites, cuando uno está sometido a la gravedad del sistema terrestre y otro no. Los dos satélites GRACE no tienen la altísima precisión de otras misiones, pero tienen algo único. Pueden analizar el campo gravitatorio una vez al mes. Ingo Sasgen está utilizando esos datos para estudiar el deshielo en Groenlandia durante la última década.
Se pueden ver dos cosas. Una es que existe un ciclo estacional, pero también se puede observar que en los últimos 10 años los colores azulados están empezando a dominar, lo que significa que la capa de hielo tiene mucha menos masa que antes. La gravedad es un medidor muy preciso y fidedigno de los cambios de masa, y creo que si te fijas en estas imágenes, no hay duda de que la capa de hielo de Groenlandia está perdiendo masa, y podemos incluso cuantificar ese descenso. Así que medir la dirección y la fuerza de la gravedad en la Tierra desde el espacio no solo nos permite observar los cambios climáticos, sino también los que se producen en el manto y la corteza terrestre. La gran novedad es que gracias a GOES es la primera vez que podemos disponer de un mapa gravitatorio global con la suficiente precisión y resolución para observar los cambios de masa relacionados con la estructura geológica del planeta. Poder rastrear este mapa gravitatorio del planeta es también crucial para desentrañar aspectos muy complejos relacionados con la topografía y la navegación. Es muy importante porque esta superficie es la que nos define los puntos más altos y bajos del planeta, la referencia para las altitudes establecidas. Por ejemplo, si quieres saber la altitud del Himalaya, se mide la distancia entre la cúspide y el nivel medio del mar. Todas las ramas de la ciencia ansían nueva información relacionada con la gravedad. Nunca hay un final en la ciencia, así que siempre se puede ir más allá. Por ejemplo, estamos hablando con nuestros colegas de la NASA para ver cuándo vamos a hacer una misión conjunta. Porque la NASA también está trabajando con la gravedad para determinar de una manera muy precisa el índice de masa de hielo en los polos. También estamos en contacto para poner en marcha una misión conjunta que aproveche los avances científicos de ambas partes y así poder mejorar el campo gravitatorio en el futuro. La gravedad también hará descender al satélite GOES y su órbita finalmente entrará en la atmósfera. Será el final de su misión, pero tras de sí habrá dejado un valioso legado científico para entender mejor el omnipresente poder de la gravedad. ¿Qué les pareció el videíto? Interesante. Puro bim bim. Sí, Fernando. Ya, sí. Eso es por acciones en los elevadores, pues hay otro tipo de ¿cómo se llama? De elementos que varían ahí, ¿verdad? En los cuales pues está la fuerza que sube en el elevador, entonces eso hace una fuerza, ¿no? ¿Sí? Cuando usted pues tiene colgado algo y lo está jalando, entonces eso va a tender a esa fuerza, ¿no? Va a tender a subir un poco más su peso debido a la gravedad, ¿no? ¿Sí? Othman, ¿sí? Othman. Sí, yo me parece también haber visto un video parecido al que vio el compañero, donde el peso aumenta con relación a eso de un ascensor. Y ahí explicaban que eso tenía que ver con la teoría de la relatividad dada por Albert Einstein, que decía que como eso es como una masa mayor que atrae a masas menores, y eso era lo que causaba que al estarse elevando la persona, por eso aumentaba su peso. Ajá. Esa es una de las acciones. Prácticamente en la clase de cartografía, necesito que vengan con este tipo de mente así abierta, ¿verdad? Ávida de conocimiento, ¿no? ¿Sí?
En cursos anteriores, ¿verdad? Y pues decía que tenían que llegar fumados, pues, ¿verdad? O sea, digamos, una cuestión así por realmente la temática hay que imaginarse muchas cosas. Hay algunos alumnos que sí se lo tomaron a pecho, pues, ¿verdad? Y llegaron así como algo jaiba. Entonces, ustedes no van a hacer eso, ¿verdad? Eso les comento para que no vayan a decir, ay, es que me dijeron en cartografía para poderlo entender, ¿no? Entonces, evitemos esos malos entendidos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, como habíamos visto, como ustedes observaron en el video, pues la gravedad es afectada en la superficie terrestre por el tipo de material geodésico que existe, ¿no? ¿Ya? Si es roca sedimentaria, metamórfica o ígnea, ¿ya? ¿Sí? También hay algunos que comentan que hay mayor gravedad dependiendo si se ubica en el polo o en el ecuador, pues va variando. Pero en el video pudieron escuchar u observar qué otros elementos intervienen en la gravedad en la superficie terrestre. El aire. No escuchamos, levanten la mano, ¿quién fue? Byron López, ¿qué pasó? Que influye la luna y el sol, o sea, los astros influyen sobre la gravedad de la Tierra. Sí. Ustedes pueden observar, sí, Fernando. Ok, sí, la forma interna, pues ya habíamos comentado las rocas, ¿no? La parte geológica, ¿no? Y en la externa, pues, por la acción de la luna, pues, ¿verdad? Como ustedes saben, la luna, pues, domina sobre las corrientes marinas y también sobre la disposición de los nutrientes en las plantas, pues, ¿verdad? Ustedes saben de que nuestros viejitos dicen, bueno, ahorita no hay que votar porque está muy tierna la luna o está llena, o, los tienes así, ¿verdad? Entonces, usted no lo siente ahorita, usted está sentado enfrente de su computador y no siente ningún tipo de movimiento. Pero realmente la Tierra pues tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje, ¿sí? Que está inclinado como a 27 grados, ¿verdad? También el movimiento de traslación de que la Tierra va dando vuelta al Sol, ¿verdad? ¿Sí? Pero también hay otro movimiento que ustedes todavía no lo... también a mí me sorprendió hace unos años. Realmente el Sol, antes creíamos que las órbitas eran elípticas, ¿no? Que el Sol y la Tierra y los demás planetas daban una vuelta así, en una forma elíptica. Pero realmente el Sol se está moviendo alrededor de la Vía Láctea, ¿no? ¿Sí? Y ese movimiento, pues, va creando también fuerzas que, de cierta forma, influyen en nuestra gravedad. Para poder explicar de mejor manera esta parte Vamos a ver otro videito. Hoy va a ser, como a ustedes les gustan ¿cómo se llama? Los videitos. Pues vamos a observar otro video para que observen qué otras fuerzas influyen en nuestra gravedad. No solo la Tierra misma, sino la parte la parte externa, ¿no? ¿Sí? Observemos.
Mire qué bonito. Interesante, ¿no? Sí. Entonces ustedes ahorita están como, o sea, parece una película pues de Star Wars y toda esa onda, ¿va? Sí. Realmente, por eso es que dentro de la geodesia se estudian todos estos fenómenos, tanto internos de la Tierra como externos, en los cuales define esa forma de la Tierra que se llama geoide, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto nos va a servir para poder comprender cómo en realidad es la forma de la Tierra, no es como lo que nos pintaron desde primaria y secundaria, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos media hora, ¿verdad? Y por favor, en esta media hora, ustedes van a trabajar en grupos. Ahorita vamos a hacer los grupos. Y van a responder a estas, van a definir, a buscar definición de qué es la geodesia, ¿sí? ¿Qué es el geoide? ¿Sí? ¿Qué es el elipsoide referido al geoide? Y otro término que es datum. D-A-T-U-M. Datum. ¿Qué es un datum? ¿Sí? Entonces nos vamos a reunir en grupos. ¿Sí, Kender? Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que debemos de investigar? Bueno, ¿qué es geodesia, verdad? Sí, ya vimos una terminología que es geodesia. ¿Qué es el geoide? ¿Sí? Es la forma de la Tierra, ¿verdad? Pero hay una definición que es el geoide. También, ¿qué es el elipsoide? Referido al geoide. ¿Qué elipsoide es el que se aplica al geoide? ¿Sí? ¿Y qué es el datum? D-A-T-U-M, datum, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta media hora para discutir sobre la temática. Para la siguiente clase, por favor, lean la siguiente presentación. La siguiente presentación es referente a, ¿cómo se llama esto? A la clase de meridianos y paralelos. Y por favor, van a comprar si tienen ahí a la mano, una pelota plástica. Puede ser esa pelota, bueno, en mi tiempo costaba 25 dólares, pues yo no sé cómo se costaron ahora. Un quetzal, 5 quetzales, no sé, ¿verdad? Pero es una pelota plástica, ¿verdad? Que sirve para chamusquear, pues, en el recreo. No sé si ahora chamuscan, ¿no? Que hoy toda la mara con celulares ahí juegan, ¿no? Yo me recuerdo que en el recreo, cuando salíamos, comprábamos hasta 2 pelotas, ¿verdad? Una la dejamos inflar y la otra la partíamos a la mitad para que pesara esta y tuviera, digamos, ese forro y poder aguantar un poco más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, compren una pelota plástica y van a leer esa presentación que les había dicho, de clases de meridianos y paralelos, ¿sí? Para el día lunes, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a trabajar, vamos a dar unos, a las 45 termina, ¿verdad? A las 40, para que busquen esa terminología y a las 40 pues regresamos a clases para darle el cierre, ¿no? ¿Sí? Y vamos a iniciar. Ingresemos a nuestros grupos y busquemos esa información. Como habíamos comentado, la geodesia es la ciencia encargada de establecer los métodos matemáticos para poder medir la superficie terrestre en base a la forma de la Tierra, ¿no? ¿Sí? Y la forma de la Tierra está influenciada por la fuerza de la gravedad, ¿sí? Entonces, la geodesia denomina el nombre de la Tierra, el nombre de la forma de la Tierra, que la forma de la Tierra es un geoide, ¿no? ¿Sí? Y geoide, pues, es
es una forma que no está bien definida en términos de una figura geométrica no regular, ¿sí? Para eso, pues, la geodesia establece que para poder medir la superficie de la Tierra, adaptan una figura geométrica regular. En este caso es el elipsoide. En el elipsoide de revolución, ¿sí? Pero el elipsoide de revolución, un elipsoide no abarca, no puede representar la forma de toda la Tierra, porque como ustedes pudieron observar en el video, pues prácticamente hay oscilaciones, ¿verdad? O hay variaciones, ¿verdad? De su forma, ¿sí? Entonces, lo que hace es que adapta ese elipsoide a ciertas partes de la Tierra, ¿sí? Entonces, cuando el elipsoide coincide con el geoide, a eso le denominan datum, ¿sí? Entonces, el datum es un modelo matemático en el cual se puede calcular la ubicación de los puntos sobre la superficie terrestre. Y en base a esa ubicación de los puntos, nosotros ya podemos medir matemáticamente la Tierra. ¿Y qué es lo que se mide en la superficie de la Tierra? Pues la ubicación de estos puntos, las distancias que hay de un punto A a un punto B, y cuál es la dirección en base a pues, la ubicación de estos puntos, ¿sí? En sí, eso es lo que ustedes acaban de leer. Tenemos 2 minutos. Vamos a abarcar 1 o 2 preguntas si tienen dudas respecto a lo que les acabo de decir. ¿Sí, Cristel? Disculpe, señora, no sé si me podría repetir qué es datum. Sí, me escucha, no. Es que se escucha ahí, si tiene otro dispositivo conectado, le va a afectar, ¿sí? Pero, ¿cuál es su pregunta? Y si me podría repetir qué es datum. El datum es cuando el datum se refiere cuando la superficie del geoide coincide con el elipsoide, ¿sí? O sea, cuando en esa porción de la Tierra que nosotros nos interesa medir, nosotros como que le adaptamos ese elipsoide a ese geoide, ¿sí? Entonces, cuando el elipsoide es tangente al geoide, o que está justamente a la par, se denomina datum. ¿Me supe explicar? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga otra duda respecto a esto? Bueno, con lo que ustedes leyeron y lo que les acabo de comentar, el día lunes vamos a tomarnos un tiempecito, pues de unos 5 minutos, para aclarar estas dudas, si les surgen, así como a la compañera Cristel, ¿no? Sí. Entonces, y por favor, lean la presentación de lo que les había comentado de las clases de meridianos y paralelos. Y por favor, compren esa su pelota de plástico, ¿verdad? Y vamos si tienen ustedes al menos 2 marcadores permanentes, uno que sea negro y el otro rojo, para poder, miren que este Sebastián sí se está portando pilas, ¿verdad? Con ese su mundito. Entonces, por favor, con eso vamos a hacer una actividad de lunes para poder comprender cuáles son los meridianos y paralelos, ¿sí? Y poderlo referir a un sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, por favor, gracias por su atención y esperemos de que esta sesión haya sido de completo agrado a ustedes, pues, por la dinámica que le estamos dando al curso. Si tienen algún tipo de sugerencia, como estamos llevando el curso, o algún comentario, por favor háganmelo saber,
para ir ajustando este tipo de metodología y que usted también se sienta participativo y no se duerma en clase, si es que se duerme, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, pues es más dinámico y menos, hablo menos, ¿verdad? Sí, ustedes hablan más, ¿verdad? Así que muchas gracias, pasen un excelente fin de semana, como siempre, con distanciamiento social. ¿Sí, José España? Fíjese que yo tengo una duda, pero con la práctica ayer no sé si me la puede solucionar. ¿Con la qué? Con la práctica ayer. Sí, ¿cuál sería la duda? Es que lo que pasa que, veamos, el acetato, pues ahí pongo los puntos adentro del mapa, los puntos. Y no sé, y yo conté todos los puntos y me dieron un total. Entonces ya con eso ya puedo hacer la escala. No. O tengo que ponerlos en los o tengo que hacer cuadritos. Yo creo que no supe comprender, ¿verdad? Pero la escala se saca a través de la distancia que existe ahí, ¿verdad? Como cuando uno imprime los documentos, hay una distorsión, ¿verdad? Entonces yo no le puedo decir qué escala le va a salir, porque usted tiene que medir con una regla, esa sería la distancia en el mapa, con la distancia del terreno que dice ahí que está dispuesta. Entonces, en base a eso, usted saca la escala. Sí, eso ya lo hice. Eso ya lo hice. Entonces, pero, digamos, lo medí conforme los puntitos, pues, que era 0.5. Entonces, ya con eso yo puedo sacar la escala y puedo sacar el área de todo, ¿verdad? Es que la escala se saca en la distancia. Digamos, creo que no estamos poniéndonos de acuerdo en base a eso. En base a la escala, usted puede sacar el área con contar los puntitos. ¿Me sé explicar? ¿Sí? Entonces, de ahí pura geometría. Después de eso, ¿Sí? ya con la escala. Así es. Ah, bueno, gracias. Ok. Sí, Rodrigo Figueroa. Yo tengo una duda también con eso, es decir que ahorita no vamos a utilizar los puntos, vamos a hacer una regla y vamos a medir el mapa como tal, ya no vamos a utilizar los puntos. O si vamos a utilizar los puntos y a pura geometría vamos a sacar la escala. La escala se saca con, voy a ver aquí, contar eso. Y vamos a tomarnos un poquitico más tiempecito, solo permítame, ya se trabó esto. Las máquinas no hay que decir que uno está... ¿Observan? Con esta distancia que hay de aquí para acá, ustedes calculan la escala, ¿sí? Ustedes miden con una regla cuántos centímetros hay de aquí para acá y en base a esta distancia que es de 1275 metros, pues sacan la escala. No sé si me está explicando. Ok, entonces entonces sí, ¿para qué nos van a servir los puntos entonces? ¿Para qué vamos a contar los puntos? Los puntos le va a servir para sacar cuántas hectáreas hay en el cultivo de maíz, cuántos hay en el cultivo de frijol, cuántos hay en plantación forestal, ganadería. Ok, ya entendí, muchísimas gracias. Sí, súper. Ok, me alegra. Sí, ¿qué más? Última, disculpe por tanta molestia. Bueno, después de ya estoy cobrando 10 pesos la consulta. Digamos, el terreno, digamos, no importa si es muy grande, es que a mí me quedó, digamos, así como ganadería, me quedó grande, la verdad, las hectáreas. Entonces, no sé, pues. Pues ustedes tienen que ver ahí. Recuérdense que si los puntos pasan en bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Si hay puntos en el perímetro, tanto va a ser 0.5 para un área como 0.5 para la otra. ¿Sí? ¿Me sé explicar? Ah, ya. Y dentro del polígono, los puntos que quedan enteros, eso se cuenta como uno, ¿sí? Ejemplo, si aquí quedara en maíz, quedan 2 puntos en el perímetro, entonces sería un punto para cultivo de maíz y un punto para el cultivo de frijol, ¿sí? Ustedes van
definiendo, ¿verdad? Yo que les aconsejo es que pongan su plantilla de puntos y cuenten los puntos que hay dentro de cada polígono sin levantar la plantilla. Porque si levantan la plantilla y después acomodan para el cultivo de maíz, de ahí para el cultivo de frijol, les va a variar, ¿no? Entonces, yo les sugiero que lo pongan ahí y que vayan contando los puntos. Y si ven puntos que coinciden en ambos polígonos, pues que pasen en medio, se sugiere que sea 0.5 para cada uno, ¿sí? Yo lo que hice es que conté los puntos total del terreno, digamos, de los 4 terrenos, y después los conté separados y me dio lo mismo, la suma de los 4 terrenos. Entonces, usted ya tiene un modo de comprobar, ¿no? Y eso es muy bueno porque usted ya va agarrando experiencia de su metodología en cuanto a cuantificar las áreas de un área ya dividida, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Muchas gracias, ingeniero. Provecho. Bueno, entonces buen provecho, muchachos. Un fuerte abrazo. Gusto. Esperemos vernos el otro año, pues. Feliz día, El ingeniero. fin de semana. Feliz día. Fiestas ni todo el asunto. Una pregunta, ingeniero, rápido. Si tenemos alguna duda con el trabajo, ¿le podemos escribir a su chat personal o al grupo? Pues yo sugiero que al grupo, porque hay veces de que las mismas dudas que usted tiene, pues le pueda tener el otro compañero, los otros grupos. Entonces, para no estar repitiendo, ¿verdad? Copy-paste a todos, pues, ¿verdad? Porque a veces me bombardean como 10 o 15 máximo de ustedes, que son muchos. Entonces, yo sugiero que sea el grupo para que, pues, si tiene otra duda otro compañero, pues podría ser la misma, ¿no? ¿Ok? Ok, perfecto, gracias. Y otra pregunta, ¿el domingo a qué hora se tiene que entregar? De acuerdo a la plataforma, esa medianoche, ¿sí? Ok, va, perfecto. Ya se sienta, va. Bueno, gracias.